¿verdad?, no va a poder ser transformado. Y si usted no es transformado, no va a poder conocer la voluntad de Dios. ¿Sí sabía eso? Usted necesita ser transformado. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice, ¿verdad?, que tenemos que ser transformados, transformar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el capítulo 15. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya eso fue algo que metí ahí sin culpa. Muy bien. Entonces vemos un encuentro que creo que son de esos encuentros que cambian, que transforman la vida de una persona, un encuentro que deja en el corazón. Jesús tuvo muchos encuentros con personas, pero este encuentro iba a ser muy importante porque iba a través de esa conversación que iba a tener el Señor, nos iba a dejar algo muy, pero muy específico, muy, muy importante, como ya se lo dije. Y el que causó, ¿verdad?, que se diera todo esto, obviamente fue Dios. Quien planeó todo esto fue Dios, pero usó a Nicodemo. Nicodemo dice que el versículo 1, que era fariseo y se llamaba Nicodemo. Nicodemo, según el griego, significa victorioso, hombre importante. Y además de eso, era un hombre, según dice el versículo 1, un principal. O sea, no era solamente un fariseo, sino que era un principal, era una persona importante. Y persona importante, este hombre, ¿verdad?, de dignificación, este hombre vino a Jesús de noche. Y él comenzó diciéndole algo bonito, ¿verdad? Diciéndole: sabemos que has venido de Dios, porque eres un maestro, eres un rabí. Nadie enseña como tú enseñas, nadie tiene la profundidad. Incluso, además de ser un rabí, una persona que tiene mucho entendimiento, también tienes algo, y es que haces señales que no hacen los rabí.
Los rabí enseñan muy bien, pero hasta el momento yo no he visto un rabí que haga las señales. Eso debe ser de que también Nicodemo pudo ver unas señales que hizo. En Juan, un poquito atrás, Juan capítulo 2, versículo 23, habla de que él hizo unas señales y que por esas señales que él hizo, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Así que quizás Nicodemo también vio esas señales que Jesús hizo y dijo, definitivamente este tipo viene de Dios, este hombre viene de Dios. Pero hay algo que me llama la atención, ¿verdad? Y es que Jesús está respondiendo a una pregunta que Nicodemo no hizo. Jesús está respondiendo a una respuesta, que Nicodemo en ningún momento le dijo, porque hasta donde sabemos solamente le estaba diciéndole, reconociéndole, haciéndole una entrada para la conversación, pero Jesús fue tajante y le dijo, bueno, vamos al grano. Vamos al grano. Quiero hablarte de la realidad. Quiero hablarte incluso de lo que de verdad te interesa a ti. Y mi querido hermano, cuando yo puedo ver esto, yo puedo ver la importancia de esta enseñanza para todo aquel que está comenzando una vida de fe. Yo puedo ver que la iglesia tiene que ser enseñada, ministrada, tiene que entender una verdad tan importante, porque si Cristo no dejó hablar mucho a Nicodemo, sino que fue al punto, creo que era relevante, urgente, importante. Incluso un teólogo decía que si hay alguien moribundo, enfermo, a punto de morir, si hay algo que tiene que saber es precisamente esta enseñanza. La enseñanza sobre el nuevo nacimiento. Así que, escúcheme, esto no fue con tanto, Nicodemo no le dio tanta vuelta, no le dio tanto, sino que fue al grano y le habló. Ahora, hay algo más que me llama la atención y no sé si usted lo notó, y era a la hora que vino Nicodemo a Jesús. ¿A qué hora vino Nicodemo? A ver, vamos, para los que están dormidos, no se me duerma, a ver. No se me duerma, que aquí no venimos a dormir. Si no, está igual. Vamos a ver, ¿a qué vino Nicodemo? ¿A qué hora vino? No, pero dígalo fuerte. ¿A qué hora vino Nicodemo? Imagínense, son 2-3 horas de prédica y ya se están durmiendo, hermano. No haga eso. Escúcheme. Dice que era de noche. Este principal de la sinagoga vino a Jesús de noche. ¿Qué cree usted que quiere decir eso? A ver, usted que ya es un pichón de teólogo, a ver, ¿qué cree usted que quiere decir eso? A ver, ¿por qué vino de noche? ¿Sería esto, verdad, tipificaba o simbolizaba cómo andaba este hombre a pesar de tanto conocimiento, a pesar de tener tanta, conocimiento de la ley? ¿Será que a pesar de eso, este hombre andaba en tinieblas? Quiso solamente esconderse, porque algunos dicen, no, lo que pasa es que él vino como que por la orillita, como para que no lo vieran, como que para que los otros no, fuiste donde Jesús, y eres un principal. Puede que sí, pero yo, mi hermano, le puedo decir, esto también puede simbolizar cómo anda aquella persona que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo, anda sin luz, anda perdido, anda en tinieblas. Precisamente dice la Biblia que ¿quién es la luz? A ver. ¿No sabe? Señor, es la luz. Es la luz de los hombres, dice en Juan capítulo 1. Hermanos, este hombre vino de noche y en realidad así andaba él. Oscuro, y ahorita lo vamos a ver. El entendimiento de este hombre estaba entenebrecido, oscuro, no tenía una revelación más allá de lo que él creía que era importante, de lo que él creía que sabía. Y así anda mucha gente, ¿verdad? Religiosamente, pero anda a oscuras porque le hace falta nada más y nada menos que nacer de nuevo. Hace falta el Señor. Entonces Jesús le habla a Nicodemo y fue al grano y le dijo: Nicodemo, yo no quiero hablarte de asuntos políticos, tú eres un principal, a ti te interesa la política, tú reconoces que yo soy alguien importante, tú reconoces que soy maestro, pero yo no te quiero hablar de política, yo no te quiero hablar de asuntos de Estado, yo quiero hablarte
de lo que le interesa a tu alma, de lo que te va a traer salvación, de lo que te va a traer crecimiento. Yo quiero hablarte acerca de la necesidad de la regeneración, de un nuevo nacimiento, de un cambio, de la fuente de santidad y de sanidad de tu corazón. Yo quiero llevarte al grano. Y es que el nuevo nacimiento, mi querido, del que va a hablar el Señor y del que vamos a tratar, es empezar de nuevo. Cuando un niño nace, ¿qué está haciendo el niño? A ver, cuando un niño nace, lo lógico es que comienza a vivir, ¿sí o no? 0 kilómetros. Bueno, cuando el Señor le va a hablar a Nicodemo del nuevo nacimiento, Él le va a hablar de empezar de nuevo, como alguien que vivió su vida equivocada, como aquel que vivió su vida sin poco sentido, pero ahora por esta nueva naturaleza, este nuevo comienzo, estos nuevos principios, estos nuevos afectos, este nuevo enfoque de dirección que viene por causa del nuevo nacimiento, va a transformarlo, va a guiarlo de una manera totalmente diferente. Debemos entender, hermanos, que el nacer de nuevo es nacer del cielo, nacer de arriba. Quiere decir que no solamente usted nace del cielo, sino que su enfoque ahora, ¿dónde cree usted que va a estar? A ver, si usted nace del cielo, ¿dónde tiene que estar su enfoque? A ver, ¿a dónde? Le pregunto, ¿ya usted va a ir? ¿Dónde está su enfoque en este tiempo? ¿Dónde está su enfoque? A ver, si usted cree que usted va a hacer un examen también, una radiografía de su alma. Si usted ha nacido de nuevo y ha nacido del cielo, ¿dónde entonces debe estar puesto su dirección, su enfoque, sus pensamientos, sus principios? ¿De dónde tienen que venir? Ay, del cielo, ¿verdad? Ahora usted no va a atender a lo carnal, a lo terrenal. ¿Usted va a atender a dónde? A lo que viene del cielo. ¿Y quién descendió del cielo? A ver, Jesús, ¿verdad? Mire, el nuevo nacimiento es un cambio tan grande y maravilloso hecho en el corazón del pecador, que escúcheme, solamente tiene el poder para hacerlo, para hacer esa operación quirúrgica, por así decirlo, ese cambio. ¿Sabe quién la puede hacer? Como ya yo le dije, Dios, a través de la gloriosa obra del Espíritu Santo. Es algo o más bien en nosotros y a favor de nosotros. Es algo que usted no puede hacer por sí mismo. Es algo donde se necesita la maravillosa intervención de Dios para que empiece entonces una nueva vida. Una vida que, como va a ser una vida transformada desde adentro, va a ser una vida transformada desde adentro hacia afuera, y que no, el deseo de Dios no es que dure un poquito ese cambio. El deseo de Dios es que ese cambio dure ¿hasta quién? ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo cree usted? Toda la vida. O sea, no es por un ratico. El nuevo nacimiento no es por un rato, por un instante. El nuevo nacimiento, la transformación es tan profunda que Dios quiere que entiendas que ese cambio es ¿para cuándo? Para toda la vida. Para toda la vida. Y es entonces cuando entramos ya a la parte más, por así decirle, más sustanciosa. Y primer punto, el encuentro de Jesús con Nicodemo le abre la puerta para un tema fundamental. Primero. Segundo, eso fue lo que hablamos. Segundo, el nuevo nacimiento, un requisito para el reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿no? Y hay que entender que para entrar al reino de los cielos hay unos requisitos, ¿sí o no? Por ejemplo, aquellos que quieren buscar la nacionalidad colombiana tienen unos requisitos. Yo no puedo irme a vivir a Estados Unidos y no, ya soy estadounidense. Tiene unos requisitos. Bueno, vamos a ver los requisitos para poder entrar en el reino de los cielos. Capítulo 3.
Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la clave. Yo creo que ya usted ya enseguida comenzó, y si alguna vez ha tratado con este tema, ya usted tiene la clave. Ahora, es tremendo porque hay algo que yo quiero que usted lo tenga ahí, si no lo sabe, para que lo anote. Cuando se dice, o cuando Jesús decía, porque Jesús lo dijo, la palabra de cierto, no es desierto, o sea, desierto que no hay nada, no, es desierto, desierto, pero de algo no vaya a pegar, porque nosotros tenemos la tendencia a pegar las palabras, ¿no? ¿Sí o no? Estas palabras implican gran solemnidad e importancia y hacen el énfasis en una verdad que viene a continuación. La expresión moderna para esto sería te lo digo de verdad. Créeme cuando te lo digo, te lo aseguro. O sea, lo que viene es una verdad absoluta, verdad que iba a decir en este caso el Señor Jesucristo. Y Él dice lo siguiente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la respuesta de Jesús a Nicodemo destruye todo orgullo y superioridad racial. Escuchen. Según ellos, o sea, según los judíos, y más exactamente según la enseñanza, ¿verdad?, y algunas creencias y doctrinas de los fariseos, ellos decían que nacer como descendientes de Abraham, eso solamente era un símbolo como ya tener el cielo asegurado. O sea, eso era sacarse la lotería. Incluso, no sé si usted alguna vez ha leído Juan capítulo 8, donde Jesús los confronta a ellos acerca de la libertad. Y ellos dicen, pero si somos hijos de Abraham, no tenemos pecado. A ver, si ellos pensaban que eran hijos de Abraham, que no eran esclavos, que no tenían pecado, entonces eso quiere decir de que ellos tenían ¿qué? ¿Qué significa eso? Tenían el cielo asegurado. Así que él, incluso, mire, lo tremendo de todo esto es que habían dentro de las enseñanzas rabínicas de los fariseos, algunos de ellos se atrevían a enseñar que Abraham hacía guarda en la puerta del infierno, por si algún judío como que se descarriaba. Bueno, él estaba ahí a la puerta y decía, oye, ¿tú qué haces por aquí? Entiende que nosotros somos hijos de Abraham, venga, vamos para el cielo. Y dice que lo llevaba ya al cielo. Miren la enseñanza. Así que lo que ellos creían era que por la carne, por ser descendientes de Abraham, ya eso significaba de que ellos tenían el cielo asegurado. Y por eso cuando Jesús le dice el que no naciere de nuevo, lo que él estaba diciendo era Nicodemo, el nacimiento de la carne. Ya, escúchame, te quiero dañar eso que tú pensabas, esa filosofía que no sé de dónde la sacaste. El nacer de la carne ya es un problema, no es una bendición como tú lo crees. Es un problema porque, mi querido Timoteo, nosotros venimos con un problema indefectible. De fábrica ya venimos dañados. Todos los nacidos de la carne estamos contaminados, dañados, endurecidos, corrompidos, con una mente vana y reprobada. Era lo que le estaba diciendo. Así que no te sientas orgulloso de que tú, no, pero ¿cómo? No, yo soy, no, cuidado. Él le quería desde principio derribar ese argumento. Recuerde que esta gente era muy entendida. Ellos conocían mucho acerca de leyes, de tradiciones y de incluso la palabra, pero la aplicaban de una manera incorrecta. Y lo primero que Jesús le dijo, no te sientas orgulloso de haber nacido siendo judío. Eso no basta solamente. Y es cuando Él le dice, mi querido, necesitas nacer de nuevo.
Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y yo sé que ya usted sabe lo que significa nacer de nuevo, ¿verdad? Que tiene como la palabra que se usa en el griego es anoten, que quiere decir nacer de arriba, nacer del cielo. Básicamente, esto significa tener una vida nueva. El término que también se une al nuevo nacimiento es regeneración. No es simplemente una reforma moral y religiosa, un cambio medio que cambie. No, no, no. Estamos hablando, como ya le dije, la llegada a una vida nueva. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted cree que usted cree que anda en una vida nueva? Le pregunto, ¿fue tan profundo el cambio o ha sido tan profundo el cambio en su vida que usted siente que en realidad camina en una vida nueva? ¿Hay algo nuevo en su vida? ¿Está seguro de eso? Porque para pertenecer al reino celestial, nosotros necesitamos nacer de nuevo. O sea, no nos basta con nacer de la carne. Por eso es tan fundamental entender esto. Por eso era tan precisa la enseñanza que le estaba dando precisamente Jesús a Timoteo. Él le dijo, necesitas nacer de nuevo. No te sientas con la credencial de que ya eres salvo, de que ya tienes el cielo asegurado, de que ya no tienes que hacer nada más. Incluso lo estaba llevando a captar la idea con la que vamos a finalizar en el día de hoy. Y es que la obra de salvación es solamente a través de la fe. Es una obra de fe a través de Cristo Jesús. Él lo iba a llevar a ese punto. Él le dice también algo, y es que no puede ver el reino de los cielos. El nacido de la carne jamás podrá discernir ni entender las verdades espirituales. Y creo que, bueno, no sé hasta el momento usted, pero bueno, ya yo creo que usted hasta este momento, muchos de los que estamos aquí entendemos ciertas cosas espirituales, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero mire cómo están, o sea, una cosa se une a la otra. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, pero si se embolata. Y es lo que le sale de su cabeza, es decir, bueno, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo siendo yo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre por segunda vez? Ahora, imagínense si la mamá de Nicodemo hubiera muerto. El problema se hacía más grande, ¿sí o no? Si la mamá de Nicodemo ya había muerto, todavía para él el problema se le iba a hacer un poco más grande. Pero es precisamente el contexto de lo que estamos hablando. Él no puede entender, él no puede discernir. Es que, mi hermano, quien no nace del Espíritu no puede entender las cosas espirituales, y usted lo sabe, o usted no lo sabe. Primera de Corintios 2:12 lo dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escuche, es que usted no va a poder alcanzar a entender el evangelio en su plenitud si usted no lo hace por el espíritu. Si no nace a esa nueva naturaleza, si el espíritu no se lo revela, usted está cegado, usted está maniatado en la mente. No va a poder entender, mi querido, mi querida. Y para esto, aquí hay una muestra. Él no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Aunque era maestro de la ley, él no podía entender qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Él no podía captar, porque para eso se necesitaba el Espíritu Santo. Dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Y qué era lo que primaban en ellos? Era conocimiento, eso sí, conocimiento. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A qué? Lo espiritual a lo espiritual. Y sigue diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuche eso, grábeselo aquí, grábeselo. El hombre natural, el hombre nacido de carne, el hombre
que solamente ha tenido un solo nacimiento, ¿qué pasa con ese hombre natural? A ver. No puede. Escúcheme. No puede. No puede. Sigue diciendo, no puede entender porque se han de discernir como las cosas espirituales, pues espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Eso espero. Hermanos queridos, aquí se evidenciaba cómo para él lo que Jesús le estaba enseñando ya hacía, es como que no, espérate Jesús, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo se da eso? Yo no sé, yo no entiendo. Tu enseñanza es demasiado profunda. Tu enseñanza no la puedo captar. Yo entiendo cosas, pero lo que tú me estás hablando va fuera del contexto del que yo conozco como religioso. Y claro, mi querido hermano, hay mucha gente que puede tener conocimiento, que puede tener, mire, yo qué le puedo decir, demasiado conocimiento, pero si ese conocimiento no se acomoda a lo espiritual, si esa persona no es dirigida por el Espíritu Santo, ese conocimiento, perdóneme que le diga, no lo va a llevar a ningún lado, no va a producir ningún cambio, no va a haber nada, porque nunca lo va a entender, porque nunca lo va a discernir, porque nunca lo va a poner en práctica, porque para él es locura. Es locura. O dígame, ¿qué pensaba usted antes de lo que Dios ha hecho en su vida? Allá cuando veía a su primito, a su hermano, a su mamá, a su tío, a su primo que era evangélico, ¿cómo le decía ir al loco? Ir al loco. Yo muchas veces también dije lo mismo. ¡Qué locura! ¿Qué hacen? Esa gente está loca. ¡Uy, qué pérdida de tiempo! Porque no lo pueden entender. Vea la importancia de poder nacer de nuevo, mi querido hermano. Por eso era la urgencia del Señor Jesucristo. Por eso Él quería llevar a Nicodemo a la verdad. Porque lo único que hace libre, ¿qué es? La verdad. Ahora, Él le va a decir, Nicodemo, yo quiero enseñarte cómo se produce. Ya vi que tú no, pero quiero que sepas cómo se produce la regeneración de tu mente, el nuevo nacimiento. Versículo 5, él le dice, respondiendo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo le dijo? El que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu. No puede, ¿qué entonces ahora? Ya no puede entrar, discernir, ya no puede discernir, no puede ver, sino que ahora no puede entrar. Y yo quiero que hagamos algo. Supongamos que una nación pasa una ley que diga que ahí no puede vivir nadie excepto aquellos que nacieron en esa nación. Y digamos que hay alguien que quisiera vivir ahí y a pesar de no haber nacido ahí, hay alguien que dice, no, yo me quiero quedar aquí, de aquí nadie me saca, no me voy aquí. Y escúchenme, no importa si este hombre tomó un nombre popular de esa nación. ¿Cuál es el nombre popular de acá de Colombia? Anderson no. Un nombre popular de aquí de Colombia, a ver. Pedro. Digamos que Pedro. No, pues su nombre. Gracias por romperse el coco, hermano. Juan. No sé. Un nombre. Y se puso ese nombre porque es de Colombia y mejor dicho. Ese tipo no. Yo ya soy de colombiano porque no tengo... Mi nombre es colombiano. Mire, no importa si ese hombre habla español. No importa si respeta alguna de las costumbres, el sombrero volteado y no sé qué otra cantidad de costumbres. No importa si se viste como los que se visten de esa nación. No importa si practica alguna de las tradiciones religiosas de esa nación. No importa si sus padres hubieran nacido en esa nación. Recuerde que es el que nació. Si sus padres nacieron, pero él no nació, paila papá. No importa si sus hijos hubieran nacido ahí. Escúchenme. Una cosa es que nacieran los papás, ¿verdad? Pero él no nació, baila.
No importa si él estuvo ahí, tuvo hijos ahí, no importa, los hijos sí, pero él no. ¿Me está cantando la idea, sí o no? No importa si tuviera muchos amigos en esa nación, ya se dio la ley y el que no nace no puede entrar aquí. Lo único que realmente importaba según la ley que se iba a dar, o se está dando, o se dio, era que esa persona tenía que ¿qué? Que haber nacido ahí, nacido en esa nación. Queridos hermanos, el hombre puede desechar muchos vicios, abandonar muchos de los deseos a los que se entregaba. El hombre puede dejar malos hábitos, comportarse bien, incluso hacer buenas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ir a la iglesia, puede tener amigos cristianos, su papá puede ser cristiano, sus hijos pueden ser cristianos, su pastor puede ser amigo del pastor, de los líderes. Pero si ese hombre o esa mujer no ha nacido de nuevo, ¿sabe qué pasa? Dígamelo. No puede entrar en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta la importancia? Hay gente aquí o dentro de la iglesia, ojalá que no sea aquí, en una iglesia de eternidad, que puede tener toda la costumbre de un cristiano, que puede vivir, que puede hacer, que puede decir, que puede servir. ¿Sabe, mi querido? Pero si ese hombre o esa mujer no han nacido de nuevo, ¿qué pasa? Según lo que estamos estudiando, no puede entrar al reino de los cielos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Tremendo, ¿no? Esto lo lleva a usted a evaluar Yo no quiero que usted se evalúe o hable del hermano. No, yo quiero que pensemos en nosotros. Que pensemos en cómo estamos nosotros presentándonos delante de Dios. ¿De qué hay de nuestra vida espiritual? ¿En qué está basada? ¿Bajo qué fundamento? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está enfocado nuestro corazón? Cabe la pregunta, ¿hemos nacido de nuevo? Cada vez que yo leo esto, yo siempre me pregunto, ¿hay una evidencia de que he nacido de nuevo? Ahora, él dice, hay dos, como ya dijimos, hay dos maneras, ¿verdad? Para saberla. Hay algo que genera ese nuevo nacimiento. Y primero, él dice que para entrar tiene que nacer del agua. ¿Sí o no? Y yo quiero que aquí entendamos algo, mi querido. Hay muchas doctrinas que enseñan que nacer del agua o nacer de nuevo solamente se da a través del bautismo. Cuando una persona desciende al bautismo, listo, ya nació de nuevo, ya es regenerado, ya todo cambió. Eso enseña a muchos. Y se quedan así y así lo enseñan. Pero aunque esa postura quizás puede ser un poco viable, no es la correcta, porque no tiene un fundamento. Y sabe que cuando el Señor habla aquí, a través de diciéndole que el que no naciere del agua, lo que sí hay es un versículo concreto y habla acerca de una promesa. Y quiero que vaya esa promesa porque es demasiado importante. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Mire lo que dice Ezequiel 36, 25, lo que Dios le dice al pueblo de Israel. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mire lo que sigue diciendo 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice ahí? Mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Le pregunto, ¿será que esto no tiene más conexión precisamente con el nuevo nacimiento? Le pregunto, ¿no tiene conexión? No tiene conexión esta primera parte cuando dice que el Señor va a esparcir agua limpia para limpiarlos de todas sus inmundicias. Ahora, hay algo más y precisamente
Isaías estaba un poco de acuerdo también con lo que estaba siendo revelado, ¿verdad?, por Dios a Ezequiel. Y en Isaías 55, versículo 10, mire lo que dice. Y aquí yo creo que va a tener un poco más de claridad. Mire lo que dice Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. ¿Qué es la nieve? ¿Qué es la nieve? Ayúdenme, ¿qué es la nieve? ¿Agua qué? Agua congelada, ¿no? ¿Y la lluvia qué es? No, yo digo por si las moscas, ¿no? Y dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire cómo hay una comparación inmediata. Así será mi palabra. Uy, enseguida se la cogieron, ¿verdad? Sí, se la cogió. Así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Sí se la pudo coger? No se la cogió todavía. A ver, entonces, tomando el contexto de que es necesario nacer del agua y de que Ezequiel dice que él esparcirá agua, y aquí está diciendo de que el Señor manda la lluvia y la nieve y eso hace su efecto, y dice, y así será mi palabra. Entonces, ¿qué puede simbolizar esa agua? ¿Ah? La palabra, ¿no? Más claro no la podemos ver, ¿sí o no? O sea, que una de las maneras para Dios limpiar el corazón del hombre, para traer una transformación muy profunda, es a través de ¿qué? A ver, ¿a través de qué? A través de la palabra. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice así, mire cómo todo tiene conexión, maravilloso. Y habiendo purificado, escuche eso, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad aquí en este caso? Pues la palabra, ¿es la verdad, sí o no? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañable de corazón puro, siendo renacidos. Escúcheme eso, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahí está todavía más claro si no le quedó la primera parte. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Siendo renacidos, está hablando del nuevo nacimiento. ¿De qué? ¿Qué nos da produce ese nuevo nacimiento? Ay, pero entonces, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos queridos, de lo que habla el Señor cuando habla de agua, está hablando de la palabra y de su poder transformador, de su poder glorioso para traer un cambio profundo al corazón del hombre. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice así: Él, el Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Miren cómo todo va como encajando, ¿sí o no? ¿Sí se da cuenta? La palabra dice que fue rociada agua para limpiarnos, ¿verdad? ¿Y qué sería esa agua? Esa agua, entonces, según el propio Isaías, dice que esa agua es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es enviada por Dios para hacer algo, ¿verdad? Y dice que esa palabra no viene vacía. Esa palabra da fruto cuando cae en el corazón. Y ese fruto es un cambio en la vida de la persona, de quien la recibe, del corazón. Y ahí sigue diciendo, y es que la palabra la unimos al nuevo nacimiento. Y dice, es que somos renacidos. Hay un renacimiento espiritual, según Pedro, en la vida del hombre a través de la palabra. Y todavía sigue diciendo Santiago también. Y dice, sí, es verdad. Él nos hizo nacer espiritualmente por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Todavía el mismo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 3 dice que le dice a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que los he hablado. Entonces concluimos que el agua es símbolo de la palabra. Por tanto, para ser nacidos de nuevo, renacidos, regenerados, la palabra debe ser un elemento esencial.
Ahora, en Romanos dice que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra. ¿Qué inicia la fe viva en el corazón del hombre? ¿Qué inicia el deseo de creer en Dios? La palabra. Por eso es tan necesario que nosotros prediquemos el evangelio. Por eso es tan necesario que usted lleve el evangelio. Porque el evangelio va a darle algo especial a la gente. Va a producir algo en la gente. Y nada más y nada menos que es que un nuevo nacimiento. Lo segundo que él habla es primero nacer del agua y segundo nacer del espíritu. Y creo que ahí es claro, ¿sí o no? Nacer del espíritu es nacer por el espíritu. Y mire, es tremendo porque en Ezequiel, la misma que estamos tratando, la promesa de Dios, dice Ezequiel 37:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, ¿de qué manera? Ya no solamente recibir la palabra, ¿verdad? Cuando no las predica, sino que el Espíritu entonces ahora va a incubar esa palabra para que dé fruto en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo ahí. No solamente recibir la palabra, sino que el Espíritu haga la obra de incubar, de dar fruto, de regar la palabra en el corazón del hombre. Ya Dios no quiere que seamos influenciados por el Espíritu, sino que ahora Él quiere poner su Espíritu dentro de nosotros. ¿No es esto lo que el Señor nos dice en Juan capítulo 16, versículo 8? Vaya, búsquelo ahí, por favor. Juan 16:8. Vamos a ver. El mismo Jesús lo dijo. Juan 16:8 dice, y cuando venga, está hablando en el contexto del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Sigue diciendo, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles. Mire eso, aún tengo muchas cosas que ¿qué? Tengo muchas cosas que decirles. O sea, palabras, mandamientos. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Eso es Ezequiel 36:37. Él iba a colocar a su Espíritu en nosotros y Él ahora va a revelar, a iluminar nuestro entendimiento. Él ahora nos va a mostrar las verdades profundas de la palabra. Él ahora va a cambiar, renovar nuestro entendimiento para que entendamos la palabra, para que profundices en la palabra. Por eso es necesario el nacer del Espíritu. Porque si no lo haces, vas a estar cegado totalmente. No vas a poder conocer nada. Vas a estar totalmente, hermano, perdidito. Y es tremendo cómo termina diciendo el Señor. Dice que Él os hará saber lo que ha de venir. Si hay algo que hace... Recuerda cuando hablamos ahorita que tratamos 2 Corintios, dice que el Espíritu, ¿verdad?, acomoda lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? El Espíritu da conocimiento, nos revela, nos enseña un poco más. Bueno, precisamente es aquí donde dice que Él os hará saber lo que ha de venir. Mire, si hay algo que no tuvieron en cuenta muchos de los fariseos, era quien estaba parado frente a ellos. Ellos lo veían de cualquier otra manera e incluso lo llegaron a ver como un enemigo. Ellos no entendieron quién era el que estaba delante de ellos. Ellos no pudieron discernir que el que estaba delante de ellos, ¿quién era? A ver, ¿quién era? Nada más. El Hijo de Dios, ¿sí o no? Ellos no entendieron eso. ¿Por qué? Porque para eso se necesitaba el Espíritu Santo. Y queridos, ahora yo le quiero dar a usted
algo más para que tenga una herramienta más en su repertorio, en su mente. Primera de Juan capítulo 12 versículo 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes le recibieron aquí? ¿Quiénes creen en el Señor? Poquitos. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Muy bien, mire lo que pasó. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que ¿quién los engendró? ¿Quién los engendró? Usted es engendrado por Dios directamente. Ahora mire lo tremendo. No son los engendrados de sangre. Quiere decir que el nacimiento espiritual no depende de ascendencia o de linaje familiar. No se hereda, no se determina por genética. Ya eso lo aprendimos al principio. No es de voluntad de carne. Tampoco se basa en los deseos o pasiones humanas. No se puede lograr por esfuerzo propio o mediante la satisfacción de los propios deseos. Ni de voluntad de varón, porque no depende de la acción o de la iniciativa humana. No es algo que se puede lograr a través de relaciones o acciones humanas, sino de Dios. El nacimiento espiritual proviene únicamente de Dios por los medios que ya estudiamos. Es un acto sobrenatural en el que realiza en vida a una persona por el poder del Espíritu Santo cuando cree en Cristo. Hermanos queridos, yo le pregunto, ¿será que hoy podemos estar seguros o llenamos los requisitos para entrar en el reino de los cielos? ¿Usted cree que Dios ha actuado en su vida de tal manera que ha traído un cambio transformador? ¿Cree usted que ya no es la misma persona? ¿Cree usted que ya el que antes usted o la vida que usted llevaba, esa vida ha sido cambiada completamente? Usted, como habla en el libro de Hechos, usted se ha convertido a Dios de verdad. Usted ha dado un giro de 180 grados. Usted ha cambiado la dirección de su vida. Usted ha cambiado su visión de vida. Usted ha cambiado el deseo de su corazón. Porque las herramientas las tenemos, mi querido hermano. Y el Señor lo quiere hacer. Ahora, como tercer punto, la naturaleza del nuevo nacimiento. Versículos 6 y 8 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dijere: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él le dice, después que vea, yo no sé, yo a veces me imagino, para poder darle como que un poco más de una buena interpretación a los textos, yo me quiero imaginar esa conversación. Yo me quiero imaginar la cara de Nicodemo cuando Jesús le decía todo esto. Y cuando el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Hermanos, esto es lógico, ¿sí o no? ¿Hay alguna ciencia aquí en eso? No. Le pregunto, ¿hay alguna ciencia aquí? Lo que es de la carne es de la carne. Bueno, se supone que esto es así, ¿verdad? Lo que es de la carne es de la carne. Pero entonces hay algo más ahí. Hay algo más que el Señor le quería decir a Nicodemo, y él le estaba diciendo: Nicodemo, lo que es de la carne, los deseos de la carne quiere hacer. Eso es lo que le estaba diciendo. Nicodemo, es que la naturaleza de la carne es la carne, es el pecado. Y lo espiritual es diferente. Y por eso el primero le dice: es que lo que es la carne, carne. Y mire, Romanos 8:5, mire lo que dice. Romanos 8:5 en adelante. Aquí va a ampliar un poco el concepto del que le quiero transmitir. Porque los que son de la carne, ¿verdad? El que es nacido de carne, ¿en qué piensa? Aquí dice, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo: piensa en las cosas de la carne.
Pero los que son del Espíritu, yo me imagino que se basó en esa enseñanza también. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, mire tremendo esto, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y si ve que hay una diferencia, por cuanto los designios, o sea, el deseo de la carne son nada. Mire, es que con razón ahora entiendo a Jesús cuando le dice Nicodemo, es que lo nacido de la carne, nada hay con Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga. O sea, hermano, ¿puedes entender lo que el Señor le estaba transmitiendo a Nicodemo y nos quiere decir hoy? Hermano, el nuevo nacimiento es necesario porque si solamente hemos nacido de la carne, y bueno, es lógico, los que estamos aquí hemos nacido de la carne, tenemos un enfoque, y el enfoque ¿qué es? Los deseos de la carne. Y los deseos de la carne dice que son enemistad contra Dios. Y mire lo tremendo, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Señor, ilumínanos o elimínanos. Escucha, ¿está entendiendo esta verdad a través del apóstol Pablo ahora? Entiende que el nuevo nacimiento tiene que producirse, porque si no, el cristiano que vive en la carne, mi hermano, no puede sujetarse a Dios, a su palabra. No lo puede. Sigue diciendo, y los que viven según la carne, ¿qué más a ver? ¿Cómo le parece eso? ¿Era necesario que Nicodemo le dijera eso, sí o no? ¿Ah? La naturaleza de la carne, por eso él comenzó a decir, tienes que nacer de nuevo. Es que tú estás contaminado, Nicodemo. Tú estás haciendo las cosas mal. Tú has visto tú estás perdido, Nicodemo. Creyendo lo que no es. Estás equivocado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, la otra parte. Y lo que es nacido del Espíritu, entonces lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Lo lógico, ¿no? Es que es Espíritu. O sea, si nace de la carne, es carne. Si ahora nace del Espíritu, la inclinación va a ser ¿a qué? A lo espiritual. Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante. Vaya ahí a Tito y subrayelo en su Biblia si no lo tiene, porque es muy importante. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, mire lo tremendo, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Hermanos, cuando hay un renacimiento o un nuevo nacimiento, hay algo que también se da dentro de todo eso, y es la regeneración de la mente. Y aquí mire cómo dice, por el lavamiento de la regeneración. Porque es necesario que seamos lavados. Usted ya lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué somos lavados? A ver, ¿ya se lo olvidó? Dice que el Señor iba a rociar sobre nosotros agua limpia, ¿verdad? Y nos iba a quitar la inmundicia.
Y el lavamiento se da ¿por qué? Por la palabra, ¿sí o no? Esa es la palabra limpia, ¿verdad? La palabra limpia. Y aquí dice que por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, está hablando y enfatiza ahora es que la regeneración es un cambio interno espiritual. La renovación tiene que ver con el nuevo nacimiento y haciéndonos ahora partícipes ya no de la naturaleza carnal, sino que ahora por el lavamiento y el renacimiento nos da una asistencia a nivel espiritual. O sea, nacemos ahora a una nueva naturaleza. ¿Y cuál es esa nueva naturaleza? Espiritual. El nuevo nacimiento es una obra que inicia Dios, en la que se inicia la vida espiritual, y la regeneración es el cambio interno espiritual que nos da ahora o nos lleva entonces a la renovación del Espíritu Santo. Mire, cuando Dios le hablaba todas estas cosas, cuando Jesús le hablaba todas estas cosas a Nicodemo, yo me imagino la cara de Nicodemo, sus ojos, él confundido. Y por eso, mire lo tremendo. Versículo 7, Juan capítulo 3. Mire lo que le dice Jesús cuando le estaba hablando de todo esto. Y yo no sé si usted hoy está así. Yo solamente estoy predicando. No sé si se está así como Nicodemo. Dice, hey, no te maravilles de lo que te dije, que eso es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es algo totalmente tan rompecoco para el letrado de Nicodemo. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo era tan espiritual, tan profundo, que Nicodemo dice, no te maravilles. ¿Por qué le dice Jesús a Nicodemo, no te maravilles? A ver, ¿por qué? Yo, no, como esto. No alcanzaba Nicodemo a entenderlo. No te maravilles, porque te digo que es necesario nacer de nuevo. Jesús le quiere dejar una enseñanza, pero debido a lo que el entendimiento reducido por falta del nuevo nacimiento de Nicodemo, él no podía entender esto. Él no podía bajar a su corazón el que el nuevo nacimiento significaba un renacer del Espíritu. Él no podía entender eso. Entonces Jesús dice, caramba, ya le hablé, le dije una verdad espiritual por medio de una enseñanza natural, que es cuando un niño nace de nuevo. Bueno, me tocará ahora ¿qué hago? Ya sé, voy a enseñar acerca del viento. Y él le dice, te lo explico un poco más sencillo para que lo entiendas. Y yo sé que no lo vas a entender igual, porque es algo milagroso, pero te lo quiero decir así, para que no quedes como que tan confundido. ¿Ves el viento? ¿Y qué le iba a decir? O más bien, ¿sientes el viento? Y él dice, sí, lo siento. ¿Lo ves? No, yo no lo puedo ver. Muy bien. Ahora, ¿tú escuchas el sonido del viento? Sí, también lo escucho. ¿Ves los efectos del viento? ¿Se ven los efectos del viento? ¿Sí o no? Usted ve los efectos del viento. Mire, ahí la pastora y el pastor están teniendo los efectos del viento. Y es frescura. Uf, qué rico, yo también aquí. Efectos del viento. Estamos viendo el viento que está corriendo. ¿De qué color es el viento, hermano? A ver. ¿De qué color es el viento? No, o sea, ahora con el huracán, ¿cómo era que se llamaba el huracán? Se me olvidó. El que pasó ahorita por acá, por cerquita de Santa Marta. No le escucho bien. Merly. Ay, no, bueno, ese huracán. No es que no le logro. Ese huracán, a ver, le pregunto, ¿podían ver el viento la gente? No, pero ¿se podían manifestar los efectos de ese huracán? Terribles, ¿no? Alzaban carros, ¿verdad? Destruían casas. Hacían estragos, incluso mucha gente perdió la vida, ¿verdad? Al paso de este huracán. Entonces él le dice, bueno, Nicodemo, así es igual.
¿verdad? Que aunque tú no veas este milagro del nuevo nacimiento, te aseguro algo, que sí puedes ver los efectos del nuevo nacido. Mi querido y mi querida, déjeme decirle, el nuevo nacimiento, o aquellas personas que han nacido de nuevo, aunque usted no puede quizás en qué momento saber cuándo pasó, quizás algunos sí pueden de pronto, yo digo que más o menos, pero escúcheme, aquel que nace de nuevo, aunque no pueda saber cómo se da, es algo milagroso, es algo glorioso, lo hace Dios. Escúcheme, hay algo que sí puedes ver, y esos son los efectos de ese nuevo nacimiento. ¿Y se pueden ver? Si se puede ver el fruto de ese nuevo nacimiento en tu vida. Si se tiene que es que se tiene que evidenciar. Si el viento, aunque no se ve, deja a su paso, ¿verdad?, unos estragos, deja a su paso algo, y se puede evidenciar que pasó por ahí. Le pregunto, por donde pasa el Espíritu Santo con la palabra y donde se efectúa un nuevo nacimiento, allí tiene que haber cambios, y cambios profundos, cambios radicales, donde se manifieste que esa persona ha nacido de nuevo. Amén. El nuevo nacimiento o la regeneración se convierten entonces en el fundamento para la renovación de la mente por el Espíritu Santo. De allí parte todo el cambio y el proceso que ahora usted va a tener del nuevo nacimiento. Por eso es tan importante esto, hermano. Si usted quiere ser restaurado, si usted quiere ser sanado, si usted quiere tener una vida plena, libre de rencor, de ira, de contienda, de todas aquellas cosas que usted ha guardado en su corazón, hermano, la base, el fundamento para entender la palabra, para entender lo que Dios quiere hacer, para entender la voluntad de Dios, es haber nacido de nuevo. Sin eso se puede. De que ahí en Tito dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento y la regeneración suceden una vez en la vida. Ahora, la renovación sigue trabajando en el creyente hasta llevarlo ¿a qué? A la estatura de Cristo. O sea, dura toda la vida del creyente. Toda la vida del creyente. La renovación dura toda la vida del creyente, trabajando, pero tiene un inicio. ¿Cuándo es el inicio? A ver, ¿cuándo? Que no se lo olvide. ¿Cuándo se inicia? Con el nuevo nacimiento y la regeneración. Y para terminar, el asombro de Nicodemo y el reclamo de Jesús. Versículos 9 y 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Él le hizo dos preguntas, Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús también le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no lo sabes? O sea, tú me dices, yo te digo también. Nicodemo estaba un poco confundido, estaba tan establecido en su pensamiento de que el nuevo nacimiento ya había sucedido a él y a todos los fieles de Israel, que se le dificultaba mucho pensar diferente. Escuchen, para ellos la promesa de Ezequiel 37 ya se había cumplido en ellos. Ya se había cumplido en ellos. ¿Y por qué decían ellos esto? Pues porque veían fuertes movimientos espirituales, como el movimiento fariseo, de los fariseos, de los cuales creían que se cumplía la promesa de la transformación espiritual. Lo único que estaban esperando era el reino del Mesías. Mire esto. Ellos estaban cerrados. ¿Y cerrados por qué? Porque ellos dicen, ya la promesa de la restauración de Israel se dio. Ya Israel regresó del cautiverio babilónico. Ya ahora somos libres, entre comillas.
Y ahora mire este nuevo despertar de nosotros como fariseos que queremos buscar la ley de Dios, que queremos obedecerla, que queremos buscar la santidad, de que se cumpla. ¡Wow! Eso es lo que dice ahí. Y pondré mi espíritu y mis palabras en vuestro corazón. O sea, para ellos esto ya se había cumplido. Ellos incluso eran el resultado de ese cumplimiento. O sea, ellos pensaban que en ellos se estaba produciendo ese nuevo mover espiritual. Por eso, para Nicodemo, todo esto era difícil. Por eso el Señor le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Si yo no. Hermanos, y así hay gente dentro de la iglesia. Piensan que porque tienen tiempo de venir a la iglesia, al templo, piensan de que porque saben mucho acerca de la Biblia, porque sirven, ¿verdad?, en la iglesia, o saben muchas cosas, etcétera, etcétera. Para ellos es imposible creer que no han nacido de nuevo. Pero dejan de un lado el verdadero fruto de un nuevo nacimiento, que es un cambio profundo en la vida, una transformación espiritual. Porque siguen sus vidas entonces llenas de temores, amargura, envidia, dolor, tristeza, pecados ocultos y otras cosas más. Hermanos, quizás si tú todavía estás en alguna de estas cosas, necesitas nacer de nuevo. El problema es que venimos a la iglesia y pensamos que ya, yo estoy bien. Porque venimos cada 8 días, porque leemos la Biblia de vez en cuando, yo estoy bien. Porque yo de vez en cuando, ¿verdad?, doy una ofrenda, porque yo doy los diezmos en la iglesia. Yo estoy bien, ya yo estoy salvo, ya yo nací de nuevo, ya yo soy un hijo de Dios. Hermano, pero te olvidas de la esencia. Escuche, te olvidas de lo importante. Te olvidas que lo que Dios quiere de ti es tu corazón. Que lo que Dios quiere es transformarte de adentro. Dios no quiere solamente buenas obras, aunque las debemos hacer. Dios quiere que esas buenas obras vayan acompañadas de un corazón limpio, de un corazón sincero, de un corazón restaurado. Hermanos, ¿saben cuánta gente dentro de la iglesia creen que ya han nacido de nuevo? Y escúcheme, si no han nacido de nuevo, ¿qué pasa? Según Juan 3:5, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia piensa que porque hacen, ya han nacido de nuevo? Porque de vez en cuando hacen cositas que aparentan ser cristianas y ya han sido de nuevo. Están engañados porque siguen una vida de prejuicio, porque siguen con una vida llena de dolor, de pecado, siguen con su corazón endurecido totalmente, mi querido. Jesús reprendió a Nicodemo por no estar consciente de la necesidad de la promesa del nuevo nacimiento. Por eso él le dice, hey, ¿eres tú maestro y no sabes? ¿Cuántas veces has leído esto y cómo lo has interpretado? ¿De qué manera lo has aplicado? ¿Cómo que siendo tú maestro no puedes entender lo que yo te estoy diciendo? Nicodemo conocía estos pasajes muy bien, pero creía que ya se habían cumplido en lo que se refería al nuevo nacimiento. Ya él estaba bien. ¿Entendemos hoy lo que Dios quiere de nosotros, mis queridos hermanos? No pienses en otros, por favor. No pienses en otros, piensa en ti. ¿Hay evidencias de una reforma espiritual en tu vida? ¿O quieres hacerte solamente un maestro, saber tanto y saber pero poco de aplicación? ¿Qué quieres? Ahora, lo más confrontativo de todo esto es lo que le dice Jesús. Esa es la pregunta que le hace Timoteo. Jesús le sigue diciendo, si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Si les he dado, si te he hablado de una manera muy sencilla, Nicodemo, ¿cómo entonces vas a entender verdades espirituales?
Una simple mirada a las cosas terrenales, como la ilustración que Jesús hizo, e incluso un vistazo a su propia vida, deberías haber hecho el punto claro para Nicodemo. O sea, era relacionar solamente. Bueno, yo le pregunto, y ojalá que aquí no haya dureza de corazón y que hoy su mente esté en otro lugar menos aquí. Escúcheme. Si yo dándole todo esto y diciéndole y mostrándole, usted no logra captar el mensaje de Dios. Escúcheme, y para Nicodemo todo lo que Jesús le está hablando, escúcheme, no era algo. Y por eso Jesús le hablaba, porque se suponía que él debía conocer. O sea, o más bien lo conocía muy bien. Porque los fariseos, hermanos, se conocían el Antiguo Testamento. Ahora, si él veía, si él recapacitaba en su vida, él iba a poder solamente con lo que le estaba diciendo sacar conclusiones y decir, la verdad es que Jesús, tú tienes la razón. Yo no he nacido de nuevo. Yo necesito el nuevo nacimiento. Yo le voy a preguntar algo, y de verdad que yo me lo hacía. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos profundizar en el conocimiento de Dios? Crecer en el conocimiento de Dios. Todo, ¿verdad? Todos quieren conocer más, aprender más. Todos quieren avanzar. Todos quieren conocer las profundidades de Dios en la palabra. ¿Cuántos lo quieren? A ver. Muy bien. Pero les digo, mis queridos hermanos, si no entendemos este tema tan sencillo, si muchas veces lo pasamos por alto, ¿cómo queremos profundizar en otras cosas? Si en esto tan básico, muchas veces muchos de los cristianos patinan. Perdón que le diga así la palabra. Yo me di a la tarea en esta semana de hablar con cristianos y preguntarles de esta iglesia y de otras iglesias, amigos, y preguntarles sobre si qué conocimiento tenían acerca del nuevo nacimiento. Y me dijeron una cantidad de cosas que no fueron lo correcto. Escúcheme. Cristianos viejos de la iglesia, cristianos estudiosos, les pregunté en qué consistía el nuevo nacimiento y no supieron explicarme. Ninguno me supo explicar en qué consistía el nuevo nacimiento. Incluso a alguno le pregunté, ¿usted nació de nuevo? Y me dijo, yo creo que sí. Hermano, si en cosas tan básicas, por eso le dice, si tú siendo maestro no conoces esto, ¿cómo pretendes llegar a un conocimiento más profundo? Y así habemos muchos, queremos hablar, queremos enseñarle a otros, queremos, mejor dicho, pararnos en una plataforma, queremos hacernos maestros de la palabra, pero hay cosas elementales que ni siquiera hemos entendido. Y Dios está interesado en más que tengas mucho conocimiento, en que lo poco que tú conoces lo apliques a tu vida. Hermanos, esto es muy básico y le aseguro, mire, yo estudiando esto y eso que le digo, no sabe cuántas veces yo he leído esto, lo he estudiado, lo he enseñado. Pero cada vez que yo leo esto trae una confrontación muy profunda a mi vida. Y cada vez uno puede entender lo necesario que es de tener un buen fundamento en nuestra vida espiritual. Bases que pueden darle entonces sostén y fundamento a toda tu vida espiritual y a todas las enseñanzas que van a venir. Porque de verdad tú vas a crecer espiritualmente, tú vas a crecer en fe. Pero usted necesita unas buenas bases doctrinales en su vida. Y entre ellas la infaltable, que es la del nuevo nacimiento. Porque sin ella usted no puede entrar al reino de los cielos. Usted no puede ver el reino de los cielos. Para cerrar la conclusión, yo dije que estaba terminando, no era que ese era el último punto, ahora viene la conclusión. Versículos 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice el Señor y cómo se está comparando. Era una comparación. Y ya usted creo que ha tenido destellos, ¿verdad?, de cómo algunas de las historias del Antiguo Testamento, de los hechos ocurridos, siempre iban enfocados o eran tipología de Cristo. ¿Sí, verdad? ¿Se acuerda? Ya hemos tratado algunos. Bueno, aquí
el mismo Cristo está diciendo, ¿saben lo que pasó allá en el desierto? En Números 21, él no dice el número 21 porque cuando eso todavía la escritura no estaba por números, ¿verdad? Él dijo, ¿se acuerdan allá en el desierto? Cuando el pueblo en Números 21 hizo algo, se rebeló, murmuró contra Dios y contra Moisés, diciéndole que estaban cansados de tanto caminar y caminar y caminar. Y estaban cansados también de ese pan tan liviano, ese maná. Y el pueblo murmuró. Y dice que el castigo que Dios le mandó por causa de su murmuración fueron serpientes ardientes. Y esas serpientes comenzaron a matar a la gente. Y escúcheme, comenzaron a matar a los israelitas. Y dice de que ellos se arrepintieron porque entendieron que habían pecado contra el Señor. Y fueron donde Moisés y le dijeron, Moisés, ahí hemos pecado, intercede por nosotros delante del Señor. Y claro, Moisés, entendiendo todo, fue ante el Señor y el Señor le dijo, bueno, Moisés, hazte algo. Vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en un asta, la vas a levantar en un asta. Y todo el que mirara esa serpiente se salvará, se sanará y se salvará. Se sanará de la picadura y se salvará de la muerte. Es así, ¿verdad? El orden. Se sanará de la picadura y se salvará de la muerte. Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, creo que ahí no hay que meterle como que mucho revelación así. Él está siendo como claro, ¿no? O sea, él estaba diciendo, así como esa serpiente por el pecado, ¿verdad? Fue levantada, una serpiente de bronce fue levantada, así también yo voy a ser levantado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo el que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, datos que son chéveres, me gusta. Primero, ¿por qué serpientes? A ver, ¿por qué serpientes? ¿Por qué Dios envió serpientes para castigar al pueblo? A ver, quizás algunos dirán, por la serpiente, porque la serpiente tiene esa boca viperina y ellos eran así también viperinos con esa lengua. Bueno, también cabe, puede ser. Y todo era simbología, ¿verdad? La serpiente es sinónimo de maldad, de pecado en la Biblia. Sinónimo, bueno, en algunas partes no, pero en este contexto sí es sinónimo de pecado, de maldad. Y escúcheme, y aquí podemos ver, dice que eran serpientes ardientes. Algunos dicen que eran ardientes porque eran como color rojizo. Era una clase de serpiente muy venenosa que se da en el desierto. Otros dicen que eran serpientes ardientes porque la picada de la serpiente era como un quemazón, era como que la persona se estaba quemando. Cualquiera de las dos es correcto, no hay problema, porque yo nunca me ha picado una serpiente, pero sí me ha picado una candelilla y eso es horrible. Imagínense lo delicado que no soy yo. A mí me pica una candelilla, mi hermano, y eso me deja y eso horrible. Bueno, a mí, hay gente que no, yo sí soy un poco delicado. A mí me pica una hormiguita de esas pequeñitas y se me hace una ronchota. Entonces, estas serpientes picaban, ardían, ¿verdad? Dolían y mataban. Oye, qué tremendo de que esto se puede unir a lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado precisamente hace eso. El pecado provoca dolor. Y además de provocar dolor, ¿qué más produce el pecado? ¿Qué lleva? Ya lo leímos, a muerte, ¿verdad? Pecado, o sea que la serpiente, sinónimo de ¿qué? De pecado, ¿verdad? De maldad. Muy bien. Ahora, la solución para Moisés, dada por Dios, era que levantara en una asta. Levantar en una asta es el mismo, asta es la misma palabra hebrea para nest. ¿Se acuerdan de nest? ¿Quién se acuerda? Y que se acuerde de eso, mi respeto. Nest. ¿Qué significa nest? Nest. ¿Se acuerda que alguna vez le hablamos? Nest, estandarte. Nest, estandarte. O sea, lo que levantó en realidad era como un palo de un estandarte. Era como una cruz.
Porque recuerde que para el estandarte se tenía que usar una cruz. Y así, porque era como un pendón. Entonces, si ponen solamente una sola vara, ¿qué va a pasar con el estandarte? ¿No se va a ver, sí o no? Es como coger, déjeme ser un poco más gráfico. Aquí tengo. Es como esto. Si yo voy a poner esto y si solamente coloco aquí un solo palo, mire, no se ve lo que tiene ahí, ¿sí o no? Se ve, no se ve lo que tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que se vea lo que voy a, si es mi estandarte? Yo tengo que poner dos palitos, ¿sí o no? Una cruz. O sea, un palo así, lo que sostenga horizontal y vertical, para que pueda quedar con... Muy bien. Tremendo eso. Entonces, escúcheme, ese mismo asta era una cruz. O sea, la serpiente que iba a ser, que mandó Dios que hiciera Moisés, era una serpiente de bronce. Y esa serpiente de bronce iba a estar enrollada ¿dónde? En la nest, ¿verdad? En el asta o en la cruz. Muy bien. Ahora, ya sabemos que la serpiente significa, ¿qué significa la serpiente? Sinónimo de pecado, ¿verdad? De maldad, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa el bronce? Porque era una serpiente de bronce. Y el bronce era muy usado en aquellos tiempos, precisamente para trabajar muchas cosas, ciertas cosas de uso común, ollas, muchas cosas. Así como hoy en día el aluminio se usa, en aquel tiempo se usaba el bronce. Ahora, el bronce tenía algo, escúcheme esto, no se me duerma ya estos 5 minuticos. El bronce tenía algo y era que para poderlo procesar lo sacaban de una piedra o de minas. Y para llevarlo, el proceso era sacarlo, buscarlo, ¿verdad? Entre las piedras, sacarlo. Después que lo sacaban, el cobre lo llevaban a una olla de fundición, el cual pasaba a más o menos ¿cómo se dice? El fuego de fundición o la temperatura de fundición, unos 1110 grados Celsius, o sea, mucho fuego. Y ahí en esa fundición iba a ser purificado ¿cómo se dice? El bronce. Salía la escoria y ahí sí se trabajaba el bronce. El bronce, ¿cómo se trabajaba? Bueno, después que ya se echaba en moldes y después de que se echaba en moldes, ahí comenzaba entonces a pum, 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 a moldearlo con martillo. Pum, 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 a moldearlo con martillo. Entonces, el bronce tiene sinónimo de dos cosas, de fuego, de purificación, ¿verdad? El fuego se usa para purificar, para, digamos, quitar la suciedad, la inmundicia. Entonces, si podemos usar el bronce como un significado de juicio, porque el fuego trae juicio o justicia o limpia, y lo unimos a lo que hizo Moisés, que fue ¿cómo se dice? La serpiente. Entonces, ¿qué enseñanza vamos a unir eso? Vamos a unir las dos cosas. Entonces quiere decir de que el sinónimo, o más bien la cruz levantada, más bien, o el asta levantada con aquella culebra o serpiente de bronce, estaba hablando del pecado del pueblo, había sido juzgado. Era el mismo sinónimo de salvación con Jesús. El pecado de nosotros iba a ser juzgado en Jesús. Escúcheme, era Jesús no mostrándose como hombre, sino como una serpiente, como el mal, sinónimo de mal, de pecado. Pero mediante el bronce, que era justicia, juicio, purificación, el Señor estaba siendo juzgado. El pecado del pueblo fue juzgado en Jesucristo. Ya lo estamos viendo, Él lo está diciendo. Por eso, cuando Él levantó el asta con la serpiente, ¿qué tenía que hacer la gente para salvarse y para sanarse? ¿Qué tenían que hacer? Y si por ejemplo, si está allá lejos, está cerquita, mirar solamente humanamente, ¿qué tengo que hacer? Mirar, ¿sí o no? O sea, solamente mirar. No tengo que hacer nada, solo mirar. ¿Sí me hago entender? Entonces, Jesús dijo que así como la serpiente fue levantada, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué está basado el fundamento entonces del nuevo nacimiento?
Te voy a repetir, gracias. Si Jesús dice, y le voy a decir cómo lo dice aquí, si Jesús dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y asimismo es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, que sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en este contexto, ¿en qué está basado el nuevo nacimiento, la regeneración? Muy bien, pero en algo más, dígamelo. ¿Qué hicieron ellos para sanarse y salvarse? Pero para mirar qué tenían que hacer. ¿Ah? Creer. Claro, escúchenme. Es que yo le digo una cosa. Muchos en ese tiempo se murieron porque no creyeron. Uy, por ejemplo, muchos debieron decir, ¿cuándo han visto ustedes acá? Ahora ahí van a salir los religiosos. No, es que esa serpiente que levantó, quién sabe qué se imaginaría Moisés. Ahora levantó viendo que la serpiente es sinónimo de maldad. Porque para ellos, o sea, la serpiente no era algo bueno. Y algunos iban a decir, no, yo no voy a mirar esa serpiente, eso es pura mentira. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos vieron demasiado como que sencillo y tonto. No, me duele mucho, pero mira la serpiente, hombre, que serpiente ni que nada, hombre. Ay, y se fueron y se murieron por ahí. No quisieron ver la serpiente porque no creyeron, porque lo vieron como tonto, como que por ver. No, yo quiero que alguien, que Moisés de pronto le pidiera como que un cuento a Dios y me lo eché. Mire cómo somos nosotros. Pero dice que la salvación y la sanidad de aquel pueblo para salvación solamente era ¿por qué? Mirar. Pero si para mirar, ¿qué tenían que hacer? O sea, que la sanidad y la salvación es un acto de fe, de creer. Ahí lo dice. Bueno, ¿quién lo dice? Solamente yo se lo estoy como que ampliando un poquito más. Ahí lo hizo. Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos. 45:22. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Te lo repito, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ay, pero eso hablaba en el Antiguo Testamento. Bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 2, todavía es más claro, dice, fijemos nuestra mirada ¿en quién? ¿En quién debemos poner nuestra mirada? ¿O puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe? Mire qué bonito esto, ¿no? Mis queridos hermanos, si hay alguien que me dice, me lo puso difícil, ¿cómo puedo yo iniciar entonces una vida donde se pueda manifestar el nuevo nacimiento? Si yo dudo, si yo no sé, yo creo que no. Crea, hermano. Crea. Mire, si hay algo que hoy nosotros debemos valorar es el sacrificio de Cristo. Para algunas personas el sacrificio de Cristo, mire, hay gente dentro de la iglesia, eso hablaba con el pastor, que él me preguntaba, ¿qué es lo más difícil para la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo más difícil? Y yo le decía, pastor, una de las cosas más difíciles es la iglesia poder aceptar el amor de Dios. La gente no cree en el amor, en la misericordia de Dios, en la restauración. La gente no cree que es tan fácil. O sea, solamente creer. Así, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es creer. Algo sencillo como creer en Cristo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador personal. Eso a ti te abre la puerta, mi querido hermano y hermana, para que nazcas de nuevo a una nueva vida, a una nueva manera de vivir, para que nazcas ahora del Espíritu, para que tengas un nuevo enfoque, una nueva dirección, para que ahora puedas vivir en plenitud de la gracia de Dios. Por eso es tan necesario conocer que si tú, mi querido hermano, mi querida hermana, si tú no has alcanzado a entender lo que significa el nuevo nacimiento,
Incluso, se lo voy a decir, si no has nacido de nuevo, yo creo que poco vas a poder disfrutar de la vida de ser un hijo de Dios. No puedes. No puedes entenderlo. No lo puedes. No puedes. No estás. Ni siquiera estás adentro. Todavía sigues afuera, aunque aparentemente estés adentro. Tienes que nacer de nuevo si quieres tener una restauración completa en tu vida. Amén. Amén. Póngase de pie y oramos al Señor. Ahí mismo en Juan capítulo 3 versículo 16, creo que ustedes deben saberse ese versículo de memoria, ¿sí o no? Juan 3:16, que es la continuación, el contexto del nuevo nacimiento, sigue diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Y sigue diciendo, mire, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y queridos hermanos, damos gracias porque hoy creo que usted puede caminar en luz, porque usted tiene a Cristo, ¿verdad? Porque ya hoy le digo, qué privilegio de nosotros poder estar teniendo una enseñanza como esta que llegue a nuestros oídos. Ojalá lo haya entendido. Me esforcé mucho, la gracia de Dios, y quise ser lo más claro que pude, como Dios lo puso en mi corazón. Pero yo ruego al Señor que podamos entender algo tan elemental, pero tan radical y profundo para nuestras vidas, como esto. Y por un momento cierre sus ojos y piense en qué posición está usted. Vamos, piense allí cómo está usted delante de Dios. Piense cuántos años tiene de estar en el Evangelio. Piense cuántos años tiene usted de estar caminando con Dios o aparentemente con Dios. Piense en ese momento cuando usted vino a la iglesia, cuando alguien le habló y hay algo que lo cautivó, que le llamó la atención. Piense en ese inicio que usted tuvo, que quizás no fue tan grande, no fue tan sobrenatural, pero hubo un inicio, quizás como el de Nicodemo, un poco confundido, sin saber muchas cosas, pero allí estaba la mano del Señor ese día sobre usted. Allí estaba el Espíritu Santo y la palabra haciendo algo en su vida. Allí estaba usted ese día teniendo algo que no sabía, pero que había llegado a su vida para no irse jamás. Piense en ese día cuando usted pudo entender la realidad de su vida, la ruina espiritual en la que usted vivía. Piense, evalúe cómo en algún momento usted tenía una vida totalmente desviada, corrupta, vana, pecadora.
Piense en cuáles eran sus pensamientos diariamente. ¿Qué quería usted? Piense por un momento cómo vivía una vida quizás de tristeza, de amargura, una vida donde solamente pensaba en lo malo, en lo malo, en lo malo. Pero algún día hubo algo que cambió, hubo algo que iluminó tu mente, tu corazón, hubo algo que te convenció de tu condición, y que ese día usted pudo llorar, usted pudo afligirse, ese día usted se humilló, lloró, ese día usted se derramó lágrimas por la condición, por su pecado y por la necesidad de Dios en tu vida, por la necesidad de Cristo en tu vida. Pero si hoy quizás no has sentido eso, tú dices, no, pero todavía yo tengo luchas, pero todavía, yo no sé, algo pasa en mi vida, no hay libertad completa, sigo teniendo pensamientos que no son los correctos, sigo ubicado en otra dirección, como que voy a la iglesia, pero también me siento llamado a otras cosas, como que todavía no me siento cristiano. No siento que le obedezco a Dios. Hermano querido, hermana, evalúa tu vida, evalúa cómo está tu corazón. Si hay dureza, si hay quebranto, si hay pecado todavía en él, evalúalo, porque quizás tú necesitas un nuevo nacimiento. Tú necesitas nacer del agua y del Espíritu. Tú necesitas creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el unigénito de Dios, para salvación de tu alma. Tú necesitas doblegar tu orgullo, entender que estás viviendo equivocado, entender que estás viviendo en orgullo y en vanidad, y humillarte delante de Dios y decirle hoy: Señor, yo me humillo ante tu presencia. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en que tú tienes el poder para transformar mi corazón, para cambiar mi vida, para darme una nueva vida, para traer plenitud, para traer paz, para traer confianza, para traer alegría, para traer gozo, para traer, Señor, ahora sueños, porque hay algunos que ya se han sentido sin ganas de vivir, sin ganas de seguir adelante. No creen que haya algo por qué luchar. Hermano querido, el Señor te dice que hay mucho por qué luchar, hay mucho por avanzar, hay mucho por conquistar, hay mucho por lo que Él te ha tomado. Hay mucho propósito de Dios contigo. Y no sé si en esta mañana con tus propias palabras puede orar usted delante de Dios y decirle: y Señor, tú me conoces, pero yo también sé mis fallas, reconozco mi vida, reconozco lo que deseo. Dígale: yo quiero tener mi corazón puesto en el cielo, en las cosas celestiales. Dígale: yo quiero tener mi mirada puesta en mi Señor Jesucristo. Dígale: yo no quiero desviar mi mirada de ti, porque si miro a ti seré salvo, Señor. En ti encuentro salvación. Vamos. Dígale algo. En cualquiera de las cosas que hoy yo pude enseñarle, hay algo que quizás pudo llegar a tu corazón. Y si algo no llegó a tu corazón, hermano, evalúate cómo estás. Si algo no causó nada, si te crees que te la sabes toda, cuidado, mi hermano, cuidado. Porque así también estaba Timoteo. Él pensaba que ya no había nada que mejorar, no había nada que cambiar. Para él era imposible que él pudiera cambiar algo en su vida. Él se pensaba ya completo, perfecto. Mi hermano, mi hermana, tú necesitas de Dios. Tú necesitas del poder de su Espíritu obrando y cambiándote, llevándote a la renovación, a la transformación, llevándote a un cambio conforme a la estatura de un varón perfecto, que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de tu venida.